Ok, el tema de hoy es traumatismo genitourinario y Yeriel, Jorge y yo pues les vamos a hablar del tema. Ok, primero vamos a hablar de algunas generalidades del trauma genitourinario en general y después ya vamos a lo más particular. Primeramente, las caídas, agresiones, accidentes automovilísticos y algunas lesiones deportivas suelen ser los mecanismos más comunes de lesiones. Y bueno, sobre todo de lesiones genitourinarias contusas, mientras que las heridas por arma de fuego y las heridas por arma blanca van a ser las causas más comunes de las lesiones penetrantes. La mayoría de las lesiones ureterales van a ser causadas por traumatismos penetrantes. Las lesiones de la vejiga generalmente van a ser causadas por una fractura pélvica y las lesiones uretrales se van a observar en el 5 al 10% de las fracturas pélvicas. Aquí un dato interesante es que los niños van a ser más susceptibles a las lesiones genitourinarias que la población en general. Y esto es porque los niños carecen de tejido periadiposo y el tamaño de los riñones es más grande en relación con el tamaño corporal total. Y el manejo adecuado, o bueno, la importancia de todo esto es que el manejo va a minimizar o va a evitar complicaciones como el deterioro de la función renal, la incontinencia urinaria o incluso la disfunción sexual. Siguiente. Las lesiones genitourinarias con frecuencia van a ocurrir en el entorno del paciente politraumatizado, por lo que va a ser necesario realizar una evaluación exhaustiva para evitar que se dejen de notar pues, lesiones significativas y bueno, se debe sospechar de lesiones en cualquier trauma contundente o penetrante que esté cerca del tracto genitourinario. Y esto puede incluir cualquier desaceleración rápida que pueda causar una lesión vascular o parenquimal grave, incluso sin signos o síntomas específicos. La hematuria en cualquier cantidad aumenta el índice de sospecha de una lesión genitourinaria, pero aquí les puse un signo de interrogación porque más adelante vamos a ver que algunos autores ponen como que en duda esta aseveración. Y bueno, la dificultad para orinar puede deberse a una lesión vesical o uretral o una lesión concomitante de la médula espinal. Las contusiones también en los flancos o hematomas en los flancos, también la evidencia de fracturas en las costillas inferiores o algunas lesiones penetrantes de los flancos también van a aumentar la sospecha por lesiones renales. También algunos signos como el dolor abdominal inferior, la sensibilidad, la equimosis o la evidencia de alguna fractura pélvica y también el edema perineal o escrotal, pues van a ser consistentes con una posible lesión vesical. Y la hemorragia vaginal, una próstata aumentada, un hematoma perineal y o la sangre en el meato uretral van a ser signos preocupantes para la alteración de la uretra. Siguiente. Y bueno, seguimos en general. La inspección del perineo durante la revisión secundaria, la sangre en la ropa interior o en los pantalones va a ser un hallazgo importante y puede sugerir un traumatismo genital. Y el examen renal nos va a ayudar, el examen rectal, perdón, nos va a ayudar a identificar el tono del esfínter, la posición de la próstata, la presencia de sangre. Si la próstata falta o se siente elevada o abultada, podría hacer suponer una interrupción de la uretra membranosa hasta que se demuestre lo contrario. En los hombres va a ser importante examinar el escroto en busca de equimosis, alguna laceración o rotura testicular. Y bueno, se recomienda palpar e inspeccionar el pene en busca de equimosis, alguna deformidad o incluso sangre en el meato. Y en las mujeres va a ser importante examinar el introito vaginal en busca de laceraciones, hematomas, y bueno, estas laceraciones u hematomas pueden acompañar a la fractura pélvica y es importante realizar un examen con espéculo cuando haya sangrado vaginal o un hematoma para descartar alguna laceración vaginal. Siguiente. Y bueno, vamos a empezar específicamente ya con el trauma renal. Aquí, a pesar de la posición del riñón, que bueno, es la posición retroperitoneal y relativamente protegida, el riñón va a ser el que se va a lesionar con más frecuencia en el traumatismo genitourinario. Y bueno, este traumatismo renal puede ser una lesión aislada, pero generalmente, bueno, del 80 al 95% de los casos hay lesiones concomitantes.
La prevalencia del traumatismo renal entre los pacientes traumatizados va a oscilar entre el 0,3 y el 3,25%. Y bueno, el mecanismo más común de lesión renal es el traumatismo cerrado, que representa pues del 71 al 95% de los casos del traumatismo renal. Y bueno, se dice que en el traumatismo renal cerrado la principal causa son los accidentes automovilísticos, seguido de caídas, accidentes deportivos y accidentes peatonales. Siguiente. Y bueno, aquí para entender los principales elementos que provocan el traumatismo, pues son las fuerzas de desaceleración y aceleración. Aquí, si bien el riñón está cubierto por grasa y la fascia de Gerota en el retroperitoneo, y el pedículo renal y la unión ureteropélvica, estos van a ser pues sus principales elementos de unión. Entonces, las fuerzas de desaceleración sobre estos elementos pueden causar lesiones renales como ruptura o trombosis, y las fuerzas de aceleración pueden provocar la colisión del riñón con los elementos que lo rodea, como son pues las costillas, la columna vertebral, y esto puede provocar lesiones parenquimatosas y vasculares. Siguiente. La mayoría de los traumatismos renales penetrantes, que si bien son más graves y menos predecibles que los traumatismos cerrados, ya les había dicho que van a ser causados por arma de fuego y heridas de arma blanca. Y bueno, aquí las armas de alta velocidad pueden infligir mayor daño porque pues las balas transmiten grandes cantidades de energía hacia los tejidos, y pues lo que va a pasar es que forman una especie de cavitación que que pues colapsa, y esas fuerzas van a cortar y destruir un área mucho más grande, ¿no? Que el propio trayecto del proyectil. Y esta formación de cavidades va a alterar el tejido, va a romper vasos sanguíneos, nervios, e incluso puede fracturar huesos y alejarlos de la trayectoria del proyectil. Y en lesiones de baja velocidad, pues el daño generalmente se va a limitar a a la trayectoria del proyectil. Siguiente. Es muy importante mencionar ahí que con las heridas de arma de fuego, depende mucho de la distancia a la que hayan disparado al paciente. Como bien lo mencionó su compañera, si es distancia corta, puede ser que a lo mejor y ni siquiera lesione al riñón. Pero si es una distancia larga, mientras más distancia tenga, más velocidad alcanza la bala y pueden dañar mayor cantidad de riñón. Entonces hay que tener también mucho en consideración esa situación, ¿sale? Sí, gracias. Vale, adelante. Aquí. Bueno, continuamos con la clasificación. Aquí la clasificación del trauma renal más común o la más utilizada, pues es la que da la Asociación Estadounidense para la Cirugía del Trauma, la AAST. Y bueno, es una descripción anatómica escalada que va del 1 al 5, y pues va a representar la lesión pues de menor a más grave. Y bueno, este grado es un predictor de morbilidad en las lesiones renales cerradas y penetrantes, y de mortalidad en las lesiones cerradas. Y bueno, tenemos que la contusión de grado 1 va a presentar hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, y estudios urológicos normales. El hematoma de grado 1 pues va a ser subcapsular y no se va a expander. El hematoma de grado 2 ya es un hematoma perirenal sin expansión, y va a estar confirmado el retroperitoneo renal. Y en cuanto a la lesión de grado 2, va a ser menor a 1 centímetro de profundidad, sin extravasación urinaria. Y la laceración de grado 3 ya va a ser mayor de 1 centímetro de profundidad, sin rotura del sistema colector ni extravasación urinaria. Ya en el grado 4, pues tenemos una laceración del parénquima que se va a extender a través de la corteza renal y la médula. Y la lesión vascular de grado 4, pues es la lesión de la arteria o vena renal, principalmente con una hemorragia contenida. Y en el grado 5, pues tenemos una laceración de un riñón completamente destrozado, o incluso la abulsión del hilio renal, que pues va, prácticamente el riñón está desvascularizado. Siguiente. En cuanto a la evaluación inicial, pues ya lo hemos mencionado en exposiciones anteriores, el ABCDE.
que pues bueno, de todo paciente traumatizado que llega al servicio de urgencias y pues incluye, bueno, la evaluación y la aseguración de la vía aérea, la respiración, la circulación y la toma de signos vitales. Pero aquí en el traumatismo renal es importante comprender el mecanismo de lesión y las fuerzas involucradas, sobre todo lo que ya les mencionaba en las fuerzas de aceleración o desaceleración. Y por aquí también hay que tener mucho en cuenta si hay anomalías renales preexistentes, ya que estas van a poner al paciente en un riesgo específico, incluso por impactos de baja velocidad. Y bueno, un traumatismo cerrado en el flanco, la espalda o la parte inferior del tórax y la parte superior del abdomen puede dañar específicamente al riñón. Y pues debemos buscar heridas penetrantes, su entrada y su salida, signos peritoneales abdominales, signos que puedan indicar algún traumatismo renal como es la hematuria visible, algún hematoma en el flanco o en el abdomen superior, alguna masa palpable, equimosis, abrasiones o incluso fracturas de costillas. Aquí va a ser importante el análisis de orina, el hematocrito y los niveles de creatinina porque son pruebas necesarias para diagnosticar la hematuria, el estado actual de la pérdida de sangre y la función renal, ¿no? Respectivamente. Y la evaluación de laboratorio adicional puede incluir un hemograma completo, algunos gases en sangre, química completa, algunos electrolitos, pruebas de función hepática, y esto pues principalmente para evaluar otras posibles lesiones de los órganos abdominales. Siguiente. Y bueno, la hematuria, ya sea visible o no, suele ser un signo relativamente común en el traumatismo renal. Y bueno, eh, aquí, bueno, había un dato que decía que la hematuria visible solo está presente en el 35 al 77% de los casos del trauma renal. Pero, por ejemplo, Zaharia en 2007 nos dice que casi la mitad de los pacientes con traumatismo renal de grado 2 y el 30% de los pacientes con traumatismo renal de grado 4 no van a presentar una hematuria en el momento de la presentación. Y Kansas en el 2004 también nos dice que la hematuria visible es aún menos frecuente en las lesiones renales penetrantes. Por lo tanto, en el artículo en el que nos basamos, nos decía que no va a existir una relación absoluta entre el tipo o grado de hematuria y el tipo y gravedad de la lesión del riñón. Siguiente. Ok. Aquí, bueno, la tomografía computarizada, incluso con medio de contraste intravenoso, va a ser o es actualmente el método de imagen, el gold estándar para pacientes hemodinámicamente estables con traumatismo renal, ya sea cerrado o penetrante. Y bueno, la tomografía debe incluir 4 fases, ¿no? Que es el precontraste, luego el postcontraste arterial, que son unos 35 segundos posinyección intravenosa, el postcontraste nefrógeno o venoso portal, que son unos 75 segundos después, y el diferido, que son de 5 a 10 minutos posinyección del contraste. Y bueno, ¿qué es lo importante de aquí? Es que la fase de precontraste puede identificar algunos cálculos renales que puedan afectar el manejo de la lesión o incluso un sagrado activo o un hematoma intraparenquimatoso. Y bueno, las fases posteriores de este contraste van a identificar pues algún daño parenquimatoso o vascular, incluso la presencia de la extravasación activa de este contraste y pues algunos otros daños a los órganos adyacentes. Y bueno, la fase tardía también nos va a permitir visualizar el sistema colector y alguna posible lesión ureteral. Y bueno, también se hablaba de la pielografía intravenosa, que bueno, esta prácticamente ya ha sido reemplazada por la tomografía, pero también se suele usar como una herramienta intraoperatoria para confirmar la presencia de un riñón contralateral funcionante en el paciente hemodinámicamente inestable. También la ecografía que se va a utilizar para definir el líquido libre en el contexto del traumatismo, pero pues su evaluación es inferior a la tomografía. Y bueno, también según la Asociación Europea de Urología y algunas indicaciones de la Asociación Americana de Urología, nos dicen que la tomografía debe realizarse en todos los pacientes con traumatismo cerrado, hemodinámicamente estables, con hematuria macroscópica o pacientes que presentan hematuria microscópica e hipotensión. Y bueno,
Esto al momento de la presentación. Y también pautas actuales recomiendan volver a tomar imágenes para los pacientes con lesiones de alto grado después de unas 2 a 4 horas. Y bueno, esta repetición de imagen está indicada también en pacientes con signos clínicos de algunas complicaciones como fiebre, empeoramiento del dolor en el costado, alguna pérdida continua de sangre e incluso distensión abdominal. Siguiente. Y bueno, las prioridades del manejo en el trauma renal siempre va a ser, obviamente, evitar la mortalidad mediante el control del sangrado, preservar las nefronas y evitar complicaciones. Y de acuerdo con algunas directrices actuales, nos dicen que las indicaciones absolutas para la intervención renal son la inestabilidad hemodinámica y la falta de respuesta a la reanimación debido pues, a la hemorragia renal. También la lesión vascular de grado 5 y un hematoma perirrenal pulsátil o expansivo que se ha encontrado durante alguna laparotomía realizada para pues, ver las lesiones asociadas. Las indicaciones relativas para la exploración renal van a incluir una gran laceración de la pelvis renal, la abulsión de la unión ureteropélvica, lesiones intestinales o pancreáticas coexistentes, alguna fuga urinaria persistente, algún urinoma o absceso perirrenal. Y ok, siguiente. Bueno, y también tenemos un manejo no operatorio, que esto va a incluir la observación con la atención de apoyo, reposo en cama, la vigilancia de los signos vitales, el control de exámenes de laboratorios y las imágenes que ya les había mencionado. Y bueno, y esto incluso con el uso de procedimientos mínimamente invasivos, que puede ser una angioembolización o la colocación de algún stent ureteral. Y bueno, esto sí está indicado. Y el manejo conservador de los pacientes con traumatismo renal está indicado a aquellos con grado 1 a 2, que pues, bueno, son los pacientes con trauma renal de grado 1 y 2 deben de ser tratados con el manejo no operatorio. También los pacientes con traumatismo renal de grado 3 pueden ser tratados de forma no operatoria mediante la monitorización activa y el uso de angioembolización. E incluso los pacientes con traumatismo renal cerrado que estén clasificados en grado 4 o 5, que estén hemodinámicamente estables, deben tener la oportunidad de este manejo no operatorio con la vigilancia activa. Y en cuanto al manejo no operatorio del trauma renal penetrante, también tiene, bueno, en sí el traumatismo renal penetrante tiene una tasa de nefrectomía bastante alta, dependiendo de la lesión. A mayor tasa de lesiones multiorgánicas, pues mayor tasa de fracaso en las angioembolizaciones. Y bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, la mayoría de las lesiones penetrantes pueden tratarse sin cirugía. Siguiente. En cuanto al manejo quirúrgico, las indicaciones absolutas, pues recordemos que, bueno, incluyen la hemorragia potencialmente mortal debido a la lesión renal, algún hematoma retroperitoneal en expansión o pulsátil o que no esté contenido, una lesión por abulsión renal o grado 5 y que esta esté demostrada en estudios de imágenes. Y bueno, un alto grado de lesión, una puntuación alta de gravedad, un requerimiento de transfusión de sangre, una inestabilidad hemodinámica son predictivos de la necesidad de una nefrectomía. Aquí la mayoría de los que operan son a los pacientes hemodinámicamente inestables que no van a responder a la reanimación. Y bueno, ya esto es prácticamente propio del nefrólogo, hace un abordaje transperitoneal y va a aislar la arteria y venas renales como una maniobra de seguridad. Y bueno, nada más algunas indicaciones: que un hematoma estable no debe abrirse, mientras que un hematoma central o en expansión que indica ya lesiones de vasos principales, pues debe explorarse quirúrgicamente. Y bueno, siguiente. En cuanto a las complicaciones, pues están las tempranas y las tardías. Las tempranas van a incluir el sangrado, infección, absceso perirrenal, sepsis, fístula urinaria, hipertensión
extravasición urinaria y urinoma. Y en las tardías está la hemorragia, la hidronefrosis, la formación de cálculos, pielonefritis crónica, hipertensión, fístula arteriovenosa, hidronefrosis, pseudoaneurismas y bueno, la mayoría de las complicaciones se pueden tratar de forma conservadora, percutánea y endourológica. Siguiente. Doc, bueno, tengo una preguntilla. Dime. Bueno, lo que pasa es que, bueno, nosotros sabíamos que, pues en un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal, pues no le podíamos hacer como un estudio de contraste. En este caso, pues no aplica. No, efectivamente no aplica, porque obviamente tiene dañado el riñón y con el contraste le puedes dar más en la torre del riñón. Entonces ahí sí, efectivamente, con los pacientes que tienen insuficiencia renal no se les puede hacer tomografía de contraste. Y por ejemplo, bueno, es que como pues se elimina por pues por vía renal, ¿no se supone que se retiene y producen acidosis láctica? Es correcto, así es, así es. Sí, está contraindicado en ese tipo de pacientes. Ok, Doc. Gracias. No, ¿de qué? ¿Ya terminamos? Con renal sí, sigue ureteral. Ok, adelante. Ok, bueno, en general una lesión ureteral es bastante rara. La causa más común es el traumatismo pues meramente iatrogénico. A ver, permítame. Ya, perdón. Les decía que, bueno, la causa más común pues es el traumatismo iatrogénico durante alguna cirugía abierta o en procedimientos como laparoscopías o endoscopías. Y bueno, el traumatismo penetrante es el que explica la mayoría de las lesiones ureterales que pues no son iatrogénicas. Lesión ureteral no reconocida o mal manejada puede provocar complicaciones importantes como un urinoma, un absceso, alguna estenosis ureteral, incluso pérdida potencial del riñón ipsilateral. Y hay varias formas de clasificarlos. Primero está la clasificación según su ubicación, que puede estar en la unión ureteropélvica o en el uréter abdominal, que pues va desde la unión ureteropélvica a los vasos ilíacos, o en el uréter pélvico, que ya es inferior a los vasos ilíacos. También están las lesiones ureterales según su momento de diagnóstico, que es inmediato o tardío. Y también la AAST va a clasificar las lesiones ureterales en 5 grados. El grado 1 pues va a ser un hematoma o contusión o algún hematoma sin desvascularización. El grado 2 va a ser una laceración del menos del 50% de sección y el grado 3 es una laceración que ya incluye una transección del 50% o más. El grado 4 es una laceración con transección completa con menos de 2 centímetros de desvascularización. Y el grado 5 es ya una abulsión con más de 2 centímetros de desvascularización. Siguiente. Y bueno, el daño del uréter después de un traumatismo externo pues es raro y ocurre en menos del 4% de los traumatismos penetrantes y en menos del 1% de los casos de traumatismo cerrado. Un paciente que va a tener una lesión ureteral por herida de bala también pues tiene lesiones concomitantes significativas y pues un riesgo grande de mortalidad. Y bueno, aquí rápidamente pues recordemos que los uréteres son estructuras tubulares peristálticas que se ubican en el retroperitoneo y van a transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Y bueno, se cree que el mecanismo por el cual las balas u otros traumatismos penetrantes van a lesionar el uréter no es tanto por una sección directa, sino más probablemente por la interrupción del suministro de sangre al uréter. Y bueno, los pacientes con trauma cerrado con lesión ureteral van a estar pues sujetos a la fuerza que se les aplicó sobre el cuerpo o incluso en un área pues de superficie más grande, ¿no? Y varios escenarios de trauma deben de despertar la sospecha de la lesión ureteral, como pueden ser pues las heridas penetrantes en la proximidad del uréter, algunas lesiones por desaceleración repentina, la abulsión de la unión ureteropélvica, también es común en niños porque su columna vertebral es más móvil, lo que permite una hiperextensión de la columna que puede causar la abulsión de esta unión ureteropélvica. Y bueno, aquí
El diagnóstico tardío puede presentarse como un dolor abdominal o en el costado, que es muy persistente, alguna masa en el costado, incluso íleo, una infección del tracto urinario o hidronefrosis, creatinina y nitrógeno ureico elevado. Y bueno, si un paciente tiene un drenaje abdominal después de la cirugía y tiene alto gasto prolongado, puede ser otro indicador potencial de una lesión ureteral. Y bueno, puede haber hematuria, pero la ausencia de hematuria tampoco excluye una lesión ureteral. Y de hecho, la hematuria aquí no es un hallazgo confiable en las lesiones ureterales. Ahora sí, siguiente. Y bueno, en el paciente estable con sospecha de lesión ureteral, pues se obtiene igual una tomografía de abdomen y pelvis con contraste intravenoso. Y bueno, la extravasación del contraste a lo largo del trayecto del ureter, pues va a ser diagnóstica de la lesión ureteral. Como vemos en la imagen, bueno, esta imagen se supone que es de un ataque con escopeta. Lo que vemos en la flecha delgadita que está arriba, esa es la extravasación del contraste, y lo que vemos en la flecha más gordita son los restos de la bala. Y bueno, si la tomografía no es diagnóstica y sigue existiendo un alto índice de sospecha de esta lesión, se puede realizar una pielografía y bueno, la exploración quirúrgica del retroperitoneo y la visualización directa del uréter pues va a ser el método más preciso para identificar la lesión ureteral. Y bueno, la extravasación de orina va a confirmar la presencia de la lesión ureteral, y la viabilidad del uréter puede verse comprometida cuando el uréter está turbio, decolorado o incluso sin relleno capilar. Siguiente. Y bueno, cuando se elige reparar el uréter, pues va a depender del sitio de lesión y del momento de la identificación. Si la lesión es de grado 1 a 3, se puede considerar colocar un stent ureteral y permitir que el uréter cicatrice sobre el stent. Si la lesión es en el uréter superior o medio, también se puede considerar una ureterostomía directa o la transureterosterostomía. Y bueno, si la lesión es en el uréter inferior, se puede considerar la reimplantación ureteral. Pero pues, como les decía, esto ya va a ser propio del nefrólogo. Y bueno, algunas complicaciones, pues la pérdida de orina por una lesión ureteral puede provocar la formación de un urinoma, que pues esto puede provocar una infección o un absceso. También la orina extravasada puede irritar los intestinos y el peritoneo, lo que puede provocar dolor e incluso ilio. Y si la estenosis del uréter está baja y no hay drenaje de orina, pues puede provocar la pérdida de la función renal e incluso la pérdida del riñón. Y bueno, también se puede formar una fístula ureterovaginal si es que no se reconoce a tiempo. Siguiente. Bueno, y ahora pasando con el apartado las lesiones vesicales, aquí nos encontramos que van a ser el 2% en un traumatismo abdominal cerrado, y por lo general del 70 al 97%, es decir, un buen porcentaje, se asocia con las fracturas pélvicas. Estas van a ser provocadas por un golpe directo a una vejiga distendida, y también se va a asociar con una ruptura de la vejiga. Entonces va a haber dolor y sensibilidad en el abdomen bajo, hematomas abdominales inferiores, hinchazón abdominal o ascitis urinaria, un edema perineal o escrotal, ya de lo que nos hablaría una extravasación urinaria. También podemos encontrar incapacidad para orinar, hematuria macroscópica, que esta si aparece va a ser muy significativa, y pues hematuria microscópica. Por lo general, sospechamos de esta lesión cuando son pacientes intoxicados por alcohol, donde por lo general tienen una vejiga distendida. También en pacientes que se encuentran en un accidente automovilístico, por la alta energía, transferencia de energía del impacto, que va a resultar en una fractura pélvica. Y pues bueno, puede ocurrir por un traumatismo penetrante, como viene en la diapositiva hasta abajo. Y bueno, estas lesiones penetrantes pueden ser también desde el recto o las nalgas, y también se pueden asociar con una lesión de la vejiga. Entonces, pues algún traumatismo cercano en zonas adyacentes puede originarla. Bien, ahora
teniendo esto, va a ser una escala de la A a ST, como mencionaba, como son la mayoría de las escalas, en donde, bueno, la uno nos habla de un hematoma o incluso de una laceración, en donde va a haber una contusión, un hematoma intramural y puede haber, en caso de la laceración, un espesor parcial. En el grado 2 pues la laceración de la pared vesical extraperitoneal menor a 2 centímetros. El grado 3 igual va a ser una laceración extraperitoneal, aquí ya más de 2 centímetros, o intraperitoneal de menos de 2 centímetros. Esta va a ser la laceración de la pared vesical. En el grado 4 vamos a tener una laceración igual, va a ser intraperitoneal en la pared de la vejiga, con una dimensión de más de 2 centímetros. Y el grado 5 va a ser una laceración con una vejiga intraperitoneal o extraperitoneal, que se va a extender hasta el cuello de la vejiga o al orificio ureteral. Entonces, esos son los grados de estas lesiones. Para llegar al diagnóstico definitivo, tenemos esta imagen que se hace cuando, bueno, se mete primero, bueno, permítanme hablarles del estudio primero. Va a ser un cistograma retrógrado, que va a ser el estándar de oro, como mencionaba Itzel hace ratillo. Y en este diagnóstico, bueno, una vez que entra el material de contraste, se puede derramar fuera de la vejiga hacia la cavidad peritoneal, en caso de una rotura intraperitoneal, o hacia el área retroperitoneal que rodea la vejiga. Este estudio se puede realizar con radiografías simples o con tomografía computarizada, según sea el caso. Y bueno, esta es la imagen. Entonces vemos que el globito que es la vejiga, pues debería de estar lleno del contraste, pero en este caso el contraste comienza a irse hacia, hacia la cavidad intraperitoneal. Y ahí vemos cómo se va distribuyendo. Ahora, para el tratamiento y la disposición, tenemos que tener en cuenta que 55% de estas lesiones van a ser extraperitoneales, 38% intraperitoneales, y en algunos casos pueden ser combinadas con un porcentaje de 5 a 8%. Esa va a ser su disposición. Por lo general, en el caso extraperitoneal, se va a recurrir a un drenaje de catéter vesical, lo que nos va a dar una resolución del 85 al 90% en 10 días. Bueno, esta tablita que viene acá, pues nos habla de que, bueno, puede ser necesaria la reparación quirúrgica en caso de una ruptura extraperitoneal de la vejiga. ¿Cuáles van a ser estos casos? Pues el catéter urinario que no permite un drenaje adecuado, la lesión rectal o vaginal asociada, con una lesión del cuello de la vejiga asociada también, una fijación abierta de una fractura pélvica. Esto es para evitar la contaminación y pues ya. Ahora, esta imagen nos habla más o menos de cómo van a ser estos traumas. El primer caso, pues va a ser una contusión, en donde el trabajo o el manejo va a ser conservador, en donde por lo general vamos a encontrar una orina clara o con microhematuria, y bueno, esta va a ser con una sonda Foley. En el caso de la extraperitoneal, pues igual es un manejo conservador, en donde igual va a haber una derivación urinaria con sonda Foley o una cistostomía. Y los casos que ya van a requerir un manejo quirúrgico va a ser la ruptura intraperitoneal, misma que también se puede asociar con la ruptura del cuello o del trígono. Entonces esto va a recurrir a un tratamiento quirúrgico en donde se repara y ya después se comienza con la derivación urinaria. Pasando a otro tipo de lesiones, vamos a tener las lesiones uretrales. Estas, por lo general, debido al tamaño de la uretra, van a ser menos frecuentes en mujeres, pueden ser anteriores o posteriores. En caso de las posteriores, se deben a un traumatismo contundente, por lo general son en el 10% en pacientes con fracturas pélvicas, y en el caso de las anteriores, pues por lo general va a ser un traumatismo perineal directo, cerrado o penetrante. Las lesiones perineales o penetrantes, en las lesiones comórbidas como las fracturas pélvicas, las iatrogénicas como el cateterismo traumático, también van a ser otras razones de etiología. En este caso se puede presentar también hematuria, igual que
como había mencionado Itzel, no es como en este caso sí es como un signo de sospecha, pero igual no está como tan relacionado. El paciente va a contar con disuria, con incapacidad para orinar, con hematoma perineal y con una próstata elevada. Y bueno, viene esta leyenda que la lesión de la uretra posterior es sugerida por la tríada de retención urinaria, sangre en el meato y próstata elevada. Así cuenta con esa tríada, podemos enfocarnos en una lesión de la uretra posterior. Para el diagnóstico, bueno, vamos a tener el uretrograma retrógrado, ahí se me fue esa letra. Y bueno, esta se debe realizar antes del cateterismo para evitar una mayor lesión uretral. Como les mencionaba también, pues de forma iatrogénica se pueden ocasionar estas lesiones, entonces se hace antes del cateterismo. También si hay un signo de posible lesión uretral como la próstata elevada, sangre en el meato, equimosis, hematoma escrotal, una fractura pélvica o una hematuria macroscópica, tampoco se inserta una sonda Foley hasta que se descarte esa lesión uretral. Y bueno, se realiza esta uretrografía retrógrada inyectando el contraste de 20 a 30 mililitros en la uretra y se obtiene una radiografía. Cuando hay extravasación, aparece bueno, identificamos la existencia y la localización del desgarro uretral. En este caso de las imágenes es la comparación. La primera imagen es una uretra normal y en la segunda imagen ya vemos la extravasación del medio de contraste. Por lo general, en las laceraciones uretrales anteriores parciales, la uretrografía retrógrada va a revelar esta extravasación de contraste en el sitio de la lesión y el material de contraste se va a delimitar la uretra proximal al sitio de la lesión, como es el caso de la imagen de la derecha. Como les mencionaba, la primera imagen es una uretra normal, entonces eso es para tener una comparación. También por lo general la extravasación de contraste a lo largo de los planos faciales del perineo es otra indicación de una rotura uretral. Y bueno, esta la vamos a realizar antes de completar una tomografía del abdomen y a la pelvis para evaluar otras lesiones potencialmente mortales. Entonces, si las realizamos a la vez, se puede interferir con el diagnóstico por tomografía computarizada y también de ahí nos da pauta a empezar el tratamiento o no. Si ya se ha insertado con éxito un catéter Foley y luego se considera una lesión uretral, se tiene que mantener este catéter y en su lugar. Y aparte también debemos de tener en cuenta poder usar un angiocatéter de calibre 16, en donde también inyectamos un medio de contraste y luego ya obtenemos las radiografías de la forma estándar para localizar el sitio de la lesión. Como tratamiento y disposición de estos traumas, pues bueno, van a ser por lo general secundarios a fractura pélvica. Se va a iniciar con un catéter suprapúbico para el drenaje vesical y después se va a recurrir a la reparación quirúrgica diferida, en donde el medio más común para esta reparación pues es por vía endoscópica. Los pacientes con traumatismo uretral, perdón, por lo general van a tener múltiples lesiones. Entonces, digamos que otras lesiones pueden tener una prioridad sobre este traumatismo en la uretra. Entonces, ya depende del médico jerarquizar el tratamiento según las lesiones que presente el paciente. Cuando se coloca un catéter suprapúbico, se va a permitir el drenaje urinario sin una manipulación uretral y tampoco vamos a interrumpir a la aparición del hematoma pélvico. Este se puede colocar por vía percutánea o mediante un abordaje abierto, mediante una pequeña incisión. Se utiliza la guía ecográfica para ayudar en el abordaje percutáneo y pues bueno, llegamos a la localización y a la ubicación de este catéter. La reparación endoscópica, como les mencionaba, temprana puede conducir a unos buenos resultados según la potencia y la continencia en el tiempo que se van reduciendo las estenosis uretrales. Y por lo general, estas lesiones penetrantes de la uretra anterior van a requerir una exploración y reparación quirúrgica
pues, posterior de nuestro abordaje. En el caso de las lesiones de la uretra femenina, van a ser bastante difíciles de manejar porque el diagnóstico suele ser más clínico. Es más difícil realizar una uretrografía en las mujeres. En estos casos también las lesiones vesicales concomitantes deben de excluirse con una cistografía por, por tomografía y se puede considerar una cistografía anterograda a través de un tubo suprapúbico y una cistoscopía si el diagnóstico sigue siendo incierto. Entonces, pues es un trauma que a nivel de presentación es poco común y a la hora del tratamiento, pues tenemos que, por lo general se tienen que tratar antes otras lesiones de mayor importancia. En el caso de su clasificación, aquí disculpen, esta imagen debía de ir antes de dar todo el abordaje. Bueno, en el grado 1 vamos a tener contusión, en donde va a haber sangre en el meato uretral, y también aquí pues, recurremos a la ureterografía. En el grado 2 va a haber una lesión por estiramiento, y aquí vamos a encontrar una elongación de la uretra sin extravasación de la ureterografía. En el grado 3 vamos a tener una interrupción parcial, va a haber una extravasación de contraste de la uretrografía en el sitio de la lesión, y aquí ya vamos a encontrar visualización en la vejiga. En el grado 4 va a haber una ruptura compleja ya, va a haber extravasación del contraste. Por lo general no vamos a tener una visualización de la vejiga y va a ser menor de 2 centímetros en el caso de la separación de la uretra. Y en el grado 5 vamos a tener como tal una interrupción completa en donde ya va a haber una lesión de más de 2 centímetros de separación uretral o extensión a la próstata o a la vagina, según sea el sitio del trauma. Bueno, y ya por último vamos a pasar a lo que son las lesiones genitales en la parte, pues, en los genitales externos. Y pues vamos a comenzar por lo que es la fractura de pene. Esta puede llegar a ser con o sin lesión uretral. Y esta va a ocurrir cuando el cuerpo cavernoso va a tener una ruptura después de doblarse. Esto pues va a ocurrir de forma más común durante las relaciones sexuales. Y se puede llegar a percibir lo que es un sonido de crack, seguido de un dolor y una hinchazón rápida, de coloración y deformidad. En cuanto a amputaciones, estas son generalmente autoinfligidas o también pueden ser como resultado de un atrapamiento por pues, maquinaria pesada. Asimismo, puede llegar a haber traumatismos que son causados por aspiradoras o anillos constrictores, y en ocasiones puede llegar a haber traumatismos penetrantes, pero estos ya o sea, no son tan comunes, y cuando llegan a ocurrir, en bastantes ocasiones llegan a involucrar lo que es la uretra. Cuando se trata de fractura de pene, el diagnóstico va a ser pues meramente clínico, pero pues si llega a existir duda, se puede llegar a utilizar lo que es el ultrasonido para ver los cuerpos cavernosos, pues con los hematomas. Como pueden ver a la derecha tienen una imagen que es pues un ultrasonido de una fractura del cuerpo cavernoso. Este es el cuerpo cavernoso derecho. Y pues lo más característico y lo que nos importa aquí, pues es ver el característico hematoma en el cuerpo cavernoso. Este se puede visualizar como un eco heterogéneo. En la imagen de abajo se ve incluso todavía más clara. En esa de ahí, pues se puede visualizar como ese eco heterogéneo. Y pues ahí estamos viendo lo que es un hematoma. Si tenemos esa duda en que si es una fractura o no. Siguiente. Bueno, las lesiones en escroto van a ocurrir por atrapamiento, por trauma penetrante, quemaduras y golpes. Las lesiones van a ir desde lo que es una ruptura hasta una contusión. Como sea en ambas, pues la túnica vaginal se va a llenar con sangre y va a causar lo que es un hematocele. Si la túnica albúgena pierde continuidad, entonces se puede llamar lo que es una ruptura. Cuando se trata de accidentes, pues por contusión, como puede ser en los de una moto, es común que exista lo que es la dislocación traumática, pero pues dentro de los traumatismos no es tan común. Lo más común es que los pacientes van a referir dolor escrotal e hinchazón
y también puede haber pues decoloración y pues masas escrotales que impidan la transiluminación. Esto va a indicar el hematocele. Cuando a la exploración encontramos lo que es un hemiescroto vacío, pues debemos pensar en dislocación. Si hay una herida abierta en el escroto, también estamos obligados a revisar que el testículo no esté involucrado. El diagnóstico para estos tipos de trauma es mediante el ultrasonido Doppler a color y en ocasiones pues la resonancia magnética nos puede ser de ayuda, pero lo más usado es el ultrasonido. Sí. Ahora, pues el tratamiento va a depender del grado de la lesión. Generalmente cuando se trata de una contusión testicular cerrada, se trata al paciente pues con analgésicos, hielo y soporte escrotal. Si llega a existir una ruptura, se va a requerir drenaje y reparación. Y cuando existe daño por penetración, es necesario que se realice una exploración escrotal. Y cuando son fracturas penianas, generalmente se van a resolver con cirugía, esto intentando preservar en medida de lo posible la función eréctil. Cuando exista pérdida de la piel, ya sea por quemadura o por abrasiones, es necesario que se utilicen pues injertos de piel después de que la zona ha sido previamente limpiada y esterilizada. En el caso de que haya sido una amputación, es necesario que se realice una microcirugía y pues obviamente que el pene todavía sea viable. Es muy común y sobre todo esto pasa en niños, que ocurra la constricción. Esta va a ser generalmente causada pues por el cierre del pantalón y para este caso es recomendable utilizar un poco de aceite mineral, infiltración con lidocaína, esto pues para liberar la piel del cierre. Y al igual, pues se puede intentar cortar el diamante del cierre, que es lo que une las dos partes, y pues con esto liberar la piel. Eh, las contusiones en zona genital, pues siempre y cuando no haya roturas, no haya dislocación, pues se van a tratar meramente con hielo, cuidando que este no sea obviamente directo sobre la piel, con descanso y elevación de la zona. Y en el dado caso de que pues la inflamación no deje al paciente miccionar, se debe colocar una sonda Foley. Siguiente. Bueno, pasamos a lo que son las poblaciones especiales y pues tenemos a los ancianos y como sabemos, pues conforme la edad va avanzando, comienzan a haber cambios en lo que es la laxitud del tejido y pues empieza a haber atrofia en los músculos, así como pérdida de colágeno. En las mujeres va a ser secundario pues debido a la pérdida de los estrógenos, lo cual va a causar atrofia en el canal vaginal y una disminución en la lubricación. Todos estos cambios van a predisponer a la población de adultos mayores a heridas más complejas de los genitales externos, aún con menos mecanismo de trauma. Además, pues suponiendo que el adulto mayor hombre tenga prótesis penianas, esto va a cambiar un poco, pues, cómo se desenvuelve el trauma, ya que un trauma mínimo puede llegar a convertirse en un trauma bastante complicado, en aquel en el que se requiere cirugía, y pues la deformación o ruptura del implante va a predisponer a que estos pacientes pues cursen con infecciones y complicaciones de las heridas que se pudieran llegar a formar por traumas, aunque sean aunque sea un trauma menor. En aquellos que además pues son diabéticos, es todavía más fácil que las heridas por traumatismo se lleguen a infectar. En cuanto a mujeres embarazadas, pues las mujeres embarazadas van a pasar por cambios fisiológicos que las van a predisponer a un trauma más severo. Esto pues tanto por heridas penetrantes como por golpes. Algunos de estos cambios que podemos ver es el enlentecimiento del flujo sanguíneo, esto pues en el área perineal, debido a que pues la vena cava está un poco comprimida por el útero y pues debido a este enlentecimiento en el flujo puede llegar a ver lo que es este edema en la vulva y además predispone a que haya hemorragias más severas debido a los traumas penetrantes. En cuanto a los niños, pues hay estadísticas que nos dicen que alrededor del mundo hay una estimación de que el 33% de los niños varones está circuncidado. Esto, pues, debido a que el objetivo de la circuncisión es quitar la suficiente piel para dejar las glándulas descubiertas y, pues, en algunos casos tiene que ver con, pues, con creencias religiosas. Entonces, pues las complicaciones que pueden derivar por la circuncisión van a ser
más comunes en niños que en neonatos. Y por mencionar algunas de estas complicaciones, tenemos lo que son sangrados e infecciones. En ocasiones, pues intentando hacer lo que es una técnica hemostásica, la compresión, se usan vendajes circunferenciales, pero a veces esto resulta mal y puede llegar a causar retención urinaria y en un peor caso, en un peor escenario, puede llegar a causar necrosis y el flujo sí se ve muy comprometido. La edad más común en la que los niños pues tienen traumas eh, que no involucran el acto sexual va a ser entre los 6 a los 12 años. Es típico que por deportes, caídas o patadas ocurren este tipo de traumas. Además, pues podemos llegar a encontrar culturas como en algunas en África en la que se realizan mutilaciones de los genitales en la mujer. Esto pues incluye el clítoris. Esto pues está visto como una forma de abuso infantil ante varias comunidades internacionales y pues es un acto que no se debería de seguir haciendo. Y sería todo. Bien, muy bien, bastante bien el tema. Quiero ver si me pueden compartir pantalla, por favor. Ok. Ujú. Denme un segundo. ¿Ya ven ahí la foto? Sí, Sí. doctor. Bien. Un paciente de un escalador de alta montaña, sucedió el fin de semana. Tengo un amigo que pertenece al equipo de rescate de alta montaña de aquí del distrito. Esto fue en la Ciudad de México. Y resulta ser que a este cuate estaba escalando y se le rompió el arnés. Hay unos palos que se llaman piolets, que no sé si los han visto, que son unos palos que utilizan mucho los escaladores y los caminadores para realizar las caminatas y que tienen unas puntas al final. ¿Sí los ubican? Sí, doctor. Bueno, pues casualmente este, este cuate se le rompió el arnés y los piolets, habían unos piolets en la parte de abajo. Él traía una mochila y al momento de caer los picos estaban afuera y se le enterró. Así lo encontraron. Yo quiero que ustedes me digan qué harían en ese caso. Déjenme ver si les puedo compartir otra imagen de las de... Espérenme. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ok. Ahí se ve como el cuate, no sé si lo vean, el cuate tiene la mochila y uno de los piolets obviamente está encajado en la parte de atrás. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces, déjenme ponerles otra foto. Ok. Ahí está el piolet encajado. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Afortunadamente, dentro del equipo de alta montaña había una doctora y bueno, pues gracias a ella todo salió bien. Ahorita les voy a enseñar la radiografía que tomaron en el hospital, pero yo quiero que ustedes me digan, porque igual les dicen, ay, pues ¿qué creen que pasó esto? A lo mejor no lo creen. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Si ustedes van, por ejemplo, con unos amigos y pasa esto, ¿qué harían ustedes en este caso? Se inmovilizaría el piolet, el Ok, palo. ¿cómo lo inmovilizas? Mm, Entre, bueno, yo pensaría entre gasas ay, ¿cómo se llama? Con la venda se hace Vendas, una vendas. dona alrededor del piolet. Eso también lo incluye, por ejemplo, con las heridas por arma blanca. Se hace una dona alrededor del piolet y después se pasa la venda alrededor del abdomen para que el piolet no se mueva. No se puede quitar el piolet. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede quitar? Porque si está lastimando alguna, pues sí, alguna estructura vascular importante, podemos causar una hemorragia y puede ser que no la Correcto. podamos contener. Es correcto. ¿Qué hicieron estos cuates? Ahorita les enseño. Obviamente inmovilizaron, hablaron a un helicóptero. Ese fue el helicóptero que llegó por el paciente ahí al lugar donde estaban. Y
Espérenme, voy porque esto es medio, ok. Y fueron por él, se lo llevaron. Ahí se ve cómo ya van llevando. Si se dan cuenta, llevan al paciente acostado de lado. ¿Sí lo ven? Pueden ampliar la imagen para que lo vean. El piolet se ve arriba y el paciente va acostado de lado. ¿Ya lo vieron? Sí, Sí. sí, doctor. Bien, ahora les voy a enseñar la placa que le tomaron a este cuate. Esta es la placa que le tomaron. ¿Creen que haya habido daño renal? ¿Creen que haya afectado al riñón? Yo creo que sí. ¿Alguien más? ¿Que necesitaríamos otra vista de la radiografía? ¿Se le puede realizar tomografía a este paciente? No. No. Exactamente, exactamente, no se le puede. Entonces, ¿qué hacemos? Se mete al paciente con todo y piolet a quirófano. Dentro de quirófano se le quita el piolet y obviamente se hace una lape para ver cómo está, una lape peritoneal, retroperitoneal para ver cómo está el riñón. ¿Ok? Pero ¿qué podemos hacer nosotros, aparte de inmovilizar al paciente como médicos? ¿Qué tal si ustedes están allá en la sierra, por el sur de la ciudad, y les llega este caso? ¿Qué hacen ustedes? Ya viene inmovilizado, ¿qué más le hacen al paciente? Y le dicen, oiga, doctor, fíjese que estaba escalando este cuate y mire lo que pasó. Ya lo tenemos inmovilizado, pero ¿qué le hacemos? Sabemos que lo tenemos que llevar a un hospital, pero sí lo vemos muy pálido. ¿Qué le hacen a ese paciente? Usen su imaginación, En ese caso podría ser primero que nada manejo del dolor. ¿ok? ¿Y qué más? Si está hipotenso, ¿qué le hacemos? Hidratación. ¿Con qué? ¿Vía oral? No, No, intravenosa. intravenosa. Ah, exactamente, le metemos soluciones, ¿no? Principalmente Ringer lactato o Harman, solución Harman para reponer líquido. Y ya, analgésicos y lo mandamos a un hospital. Este paciente obviamente tiene que entrar a quirófano. Pero quería enseñarles estas fotos para que vean que nos puede llevar cualquier tipo de lesionado al hospital o a donde estemos. Incluso podemos estar en alguna reunión y podemos tener un paciente lesionado de ese tipo. Alguien que a lo mejor brinque la cerca, no le atine y sí le atine ahí a un palo, a una varilla o a algo, ¿no? No estamos exentos, entonces tenemos nosotros que estar preparados para tratar cualquier tipo de acontecimientos. Y como somos médicos y todo el mundo sabe que somos médicos, ya les ha de haber pasado, todo el mundo dice, ay, mi sobrino es médico, ay, mi tío es médico, ay, mi hijo es médico, y todo el mundo acude a nosotros. Entonces tenemos que estar preparados para todo este tipo de cosas. ¿Sale pues? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. ¿Dudas o preguntas del tema? Creo que no, doctor. ¿No? ¿Todo bien? Nada, muchas gracias. Por el momento sí, doc. Perfecto. La exposición estuvo bastante bien, los felicito. Les pido una disculpa por el retraso, pero bueno, ya llegamos un poquillo tarde, pero todo bien y sin complicaciones. ¿Sale? Sí, Sí, doctor, doctor. gracias. Sí, Gracias, doctor, doc. gracias. Gracias, Doc. Vale, pues. Pues ya los dejo descansar y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, doc. Gracias, doctor. Que tenga buen Gracias. día. Que tengan lindo día, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, doc. Bye.